¿Qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre las variables de tipo Portal, ya que a diferencia de RSLogix no tenemos lo que es una tabla de entradas, salidas y banderas. No la podemos abrir esas tablas en el programa, pero nosotros sí podemos hacer una similitud con él e imaginarlas como si sí fueran tablas, ¿no? Entonces, mientras que en el RSLogix teníamos entradas, salidas y banderas, que las entradas eran con la I, las salidas con la O y las banderas con la B, aquí a las entradas las representamos con la letra I, las salidas con la letra Q y las banderas aquí les llamamos marcas y las representamos con la letra M. Entonces podemos tener, digamos, una tabla de entradas, una de salidas y una de marcas. Nos vamos a enfocar ahorita en la tabla de marcas, donde podemos tener diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es M0.0, M0.1, M0.2, MB0, MB1, MB2. Estas con W, estas con D. Realmente si empieza con M, vamos a estar hablando de una sola tabla, la tabla M. Y ya dependiendo el primer número que tenga aquí, por ejemplo dice 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 4, 8, haría referencia a la fila donde está empezando esa dirección. Por ejemplo, este que dice M0 va a hacer referencia a esta fila, a la 0. Esa que dice MB0 también va a hacer referencia a ese 0. Esta de MW0 también hace referencia a ese 0. MD0 también. Este de MD8 haría referencia a la fila 8. Si tuviéramos M8.0 también haría referencia S8 a la fila 8 o MW8 también. Entonces el primer número te hace referencia a la fila de la tabla M, pero va a cambiar, depende del resto de la representación, ¿no? De la dirección que estamos asignando. Por ejemplo aquí M0.0 ya nos dice, trabajamos con la fila número 0, que es esta primera, pero si está definida por punto 0, hace referencia a este primer cuadrito. Y si fuera M0.1 a este segundo, M0.2, M0.3, M0.4, M0.5, M0.6, M0.7, y ya no existe lo que es un M0.8. Ya el siguiente cuadrito sería M1.0, M1.1 hasta M1.7 y luego M2.0, M2.1. Y eso, cuando lo vemos con un punto, hacemos referencia a un solo cuadro de la tabla. Un cuadro pequeño es la unidad más pequeña que tendría la tabla, ¿no? Entonces, eso nos serviría, por ejemplo, si tenemos un dato booleano que es con un bit, son valores de 0 o 1. Un cuadro únicamente puede valer o 0 o 1. Entonces, si tuviéramos un sensor, le asociaríamos, por ejemplo, una dirección así, M0.0. Es decir, este cuadrito va a ser un sensor inductivo, por ejemplo, que nos detecta un 0 o un 1 dependiendo si está leyendo o no. Aquí pudiéramos poner otro sensor, aquí otro, porque son valores de 0 y 1. Pero si queremos colocar un valor más grande, pues ya no nos serviría un solo cuadrito, necesitaríamos más cuadros, ¿no? Por ejemplo, estos primeros 8, si quisiéramos trabajar con números enteros. Cuando tienes una fila completa de 8 bits, ya tienes lo que es un byte. Con un byte puedes representar valores que van de 0 a 255. Entonces sería, si todos son ceros, tienes un 0. Si tienes 0, 0, 0, 0, 0, 1, pues tendrías un 1, luego sería un número binario, ¿no? Si tuvieras 1, 0, sería un 2. Si tuvieras 1, 1, sería 3. 1, 0, 0, sería un 4. 1, 0, 1, sería un 5. El caso más grande es que todos sean 1, pues tendrías el valor más grande que sería 255. Esos mismos 8 bits te sirven para representar en otro formato valores que van de menos 128 a 127. Y ahorita que estamos hablando de filas, aquí es donde ya necesitamos especificarlo como una dirección MB. La B hace referencia al byte, que sería MB0 indica que vas a agarrar todo el byte 0. Si tú le dices MB1, agarrar los 8 bits estos, todo el byte 1. MB2, todo el byte 2. Y pues te va a servir para representar valores enteros de 0 a 255 o con signo negativo de menos 128 a 127. Si tú ya quieres agarrar valores más grandes al 255, por ejemplo, tendrías que agarrar 2 bytes. Sería agarrar por completo 2 filas. Estas dos, por ejemplo. Y aquí ya tienes 16 bits. Con 16 bits puedes representar números que van desde 0 a 65.535, o bien trabajar con valores negativos en un rango de menos 32.768 a 32.767. Este valor de 16 bits es exactamente el mismo al que trabajamos en RSLogix, pero ahí la tabla que visualizamos de la B, de las entradas, etcétera,
no era nada más de 8 bits, ahí eran tablas más grandes de 16 bits. Entonces en un solo renglón tenía los 16 y usábamos este típico valor de 32.767, ya que indicaba que todos los bits eran unos. Era el valor más grande que podía representar. En este caso, para ello necesitábamos dos filas, porque aquí en TIA Portal únicamente son de 8 bits las filas, ¿no? Entonces, para ello ocupamos una dirección que es con W de Word. Un Word equivale a lo que son 2 bytes o bien a 16 bits. Y te deja pues ahora, como tienes más cuadros, representar valores más grandes. Eso sin hasta 65.535, como dije, si consideramos un rango de 0 ese valor, o si trabajamos con números negativos, pues sería ese otro rango, ¿no? Y ahí es donde especifica, ¿saben? Voy a trabajar con datos tipo Word o datos tipo int. Algunas instrucciones te van a preguntar el tipo de dato y pues ya especificarías, ¿no? Depende si vas a trabajar con números negativos o no. Y bueno, lo sobresaliente es que esas direcciones que son con W, la W únicamente dice, voy a agarrar 2 bytes, voy a agarrar 2. Y el 0 indica en dónde vas a comenzar. Si tú agarras MW0, vas a estar abarcando lo que es el byte 0 y el byte 1. Si tú agarras el MW1, vas a agarrar el byte 1 y el byte 2. Si agarras el MW2, vas a agarrar el byte 2 y el byte 3, porque necesitas 2. El problema sería que puedes estar cruzando una variable haciendo que se traslapen. Entonces, si tú agarras MW0, pues ya abarcaste todo esto, ¿no? Le dices, inicia en el 0 y te abarca 2, entonces está ocupado el 0 y el 1. Si tú quieres agarrar MW1, vas a tener un problema porque vas a querer agarrar estos dos y los datos se te van a reemplazar. Entonces tienes que respetarlo, ¿no? No agarrar este, sino decir, ya ocupé esos dos primeros, ahora voy a agarrar MW2 para tener ocupados el 2 y el 3. Y respetar que ya están ocupados y agarrar, aquí voy a agarrar MW4, usar estos. MW6, uso estos. Lo mismo coincide con los otros. Si tú quisieras usar uno de un byte, por ejemplo MB0, ya no lo puedes usar porque ya está ocupado por otra variable, ¿no? La que definiste antes de MW0. Entonces ya MB0 no lo usas. Dirías, pues yo voy a agarrar otro byte que necesito para una variable que va máximo a 255. Yo voy a agarrar MB8. Lo voy a usar para una variable. Y ya todo eso está ocupado. Decir, ahora voy a agarrar lo que es MB9 y lo voy a usar para otra cosa. Si dices, yo quiero usar un sensor, pues ahora nada más necesito un cuadrito. Voy a agarrar M10.0, que sería este cuadrito. Y ya no podrías usar ese 10 para nada, ¿no? Porque si le pones un MB10 te lo va a reemplazar. Si le pones un MW10 te lo va a reemplazar. Lo que sí tienes disponible es, por ejemplo, usar M10.1, M10.2, M10.3. Pero ya si quieres otra variable, por ejemplo, voy a conectar otro elemento que voy a hacer otra operación que me requiere 16 bits, pues ya agarrarías aquí estos dos de abajo, ¿no? MW11 y agarro estos. Así es como funciona la tabla M. Tienes valores más grandes incluso. Si necesitas más datos, por ejemplo, algunos temporizadores necesitan trabajar con memorias muy grandes, ya necesitas usar lo que son 32 bits. Tienes estos tipos de datos de Word, de int y el real que te ocupan 32 bits. 32 bits implicaría que son 4 filas, ¿no? 8, 16, 24, 32. Entonces necesitas 4 bytes. Si tú aquí le dices MD0, le indicas, yo agarré MD, la D de double sería 2 palabras y una palabra son 2 bytes. Entonces aquí ya dices, yo agarré 32 bits. Y decir, ese es MD0. Y aquí, pues ahora respeto que están ocupados, agarró MD4, lo cual me va a abarcar 4, 5, 6 y 7. Luego agarro MD8 y ya tengo ocupados esos 4. Y ya uso el resto de la tabla para lo que quiera, ¿no? Esa tabla es muy grande. Tiene cientos o miles de filas, de manera que puedes agarrar MW500, MW600. Yo aquí nada más puse 12 filas, bueno, 13 contando el 0. Pero la tabla es muy grande, ¿no? Puedes seguirle agregando y agregando variables. Entonces los puedes distanciar incluso por más, ¿no? Decir, voy a usar los primeros 100 para las MD. Y sabes que lo vas a ir dividiendo de 4 en 4. MD0, MD4, MD8, MD12, MD16, MD20. Y decir, a partir del 100 ya lo voy a usar para variables que sean de la B. Es decir, la B nada más me ocupa uno, ¿no? MB100, MB101, MB102, MB103. Y los puedes distanciar mucho para evitar que se estén cruzando entre sí. O igual TIA Portal te ayuda con eso, ¿no? Si defines una, él a veces ya reconoce que está ocupado tal cantidad de bits
y te lo respeta y te recomienda no usar una dirección que esté muy pegada a ella para evitar que se traslapen los datos, ¿no? Entonces, esos MD que te ocupan 32 bits te sirve, por ejemplo, para números reales, que son números en un formato de coma flotante que abarca números muy grandes y muy pequeños con números decimales, o te sirve para datos de Word que te representan rangos de 0 igual a millones, ¿no? Ya mucho más grande el 32.767. O igual, aquí trabajar con números negativos con un rango mucho más grande que el que teníamos nada más con 16 bits. Entonces, tienes memorias muy grandes, ¿no? Entonces, como vimos, la tabla M todo es una sola. El primer número te indica la fila donde va a comenzar el dato y depende si es con punto otro número, si es un cuadrito, si es MB es una fila, si es MW son dos filas y si es MD son cuatro filas. Y cada una de ellas te permite agrupar o almacenar un tipo de dato diferente, algunos con números positivos nada más, otros con números negativos, algunas instrucciones de los contadores o de los temporizadores ya están definido qué tipo de dato necesitan almacenar. Entonces, si tú quieres ese dato, por ejemplo, el acumulador de un contador, lo quieres guardar, necesitas especificar el tipo de dato que sea compatible, ¿no? En muchos casos no te va a dar problemas, pero si intentas poner uno, por ejemplo, que no acaben los datos, que necesita almacenar un número 500 y tú le dijiste que quieres usar un M0.0, él te va a decir, error, el tipo de dato no coincide, ¿no? Porque en esta dirección, que es un solo cuadrito, yo no puedo guardar un 500. Y lo tienes que cambiar, por ejemplo, pues si quieres un 500, utilizo un Word, ¿no? Que sería, pues un MW. Sí, MW0 ya lo reconoce y no te da ningún problema. Y bueno, eso sería todo por este video.